encontrar en el pasaje bíblico. Lucas capítulo 11, verso 33 al 36. La Reina Valera dice la lámpara del cuerpo. Dice, nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esa es la nueva. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Su ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Padre, oro para que en esta hora, esta palabra, Señor, haga sentido en nuestros corazones, Señor. Gracias por bendecirnos. Síguenos dando esa bendición ahora para poder comprender tu palabra, Señor. Es lo que más anhelamos en este momento de servicio, que tú puedas traer, Señor, claridad a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted es de aquellos que le encanta estar al día en las noticias. Debo reconocer que una de mis debilidades es siempre escucho noticias y a veces me pongo fanático también. No me contento con leer una sola o con ver una sola noticia. Tengo que corroborar y quiero estar siempre informado. Pero la agenda noticiosa de esta semana ha tenido que ver con comentar todo este tema de las fundaciones. Ya llevamos algunas semanas con esto. Fundaciones que están siendo investigadas por casos de corrupción, y cada vez que alguien comenta o trata el tema, se refieren a la gente que está involucrada, a las personas que están involucradas en esto, como gente de dudosa reputación, ¿sí? A rato uno los ve con cara de pocos amigos y de pronto hasta como que empieza uno a darle pena, porque uno dice, no me gustaría estar en los zapatos de esas personas. Pero esa gente que es denominada de esta manera, gente de dudosa reputación, o como personas que están involucradas en cosas turbias, así la gente se refiere a ellos, ¿cierto? Y muchos de ellos llegan a afirmar que estas personas esconden algo, que se mueven en las sombras. Y bueno, qué lamentable es vivir una vida de esta manera, ¿no? Qué lamentable es darte cuenta de que alguien tuvo que hacer alguna investigación, que hubo algún grupo periodístico que tuvo que camuflarse prácticamente para que todo esto, como se dice, salga a la luz, porque estaba oculto. Entonces, cada vez que estas noticias vienen a ser famosas, ¿verdad?, en nuestro país, nos preguntamos, ¿cómo cambiarían las cosas si la gente en general, en todo lo que hace, actuara de manera transparente? ¿Cómo cambiaría nuestro país? ¿Cómo cambiarían las familias? ¿Cómo cambiaría el clima laboral si dejáramos de usar caretas y actuáramos en total transparencia? Es una de las cosas que me preocupo. Y me encontré con este pasaje de una de las enseñanzas de Jesús que creo que es muy pertinente a lo que nos está pasando en nuestro país. Porque cuando Jesús aparece en la historia de nuestro mundo, Jesús rápidamente se transforma en un personaje un poco contradictorio para la gente de su época. Digo contradictorio porque, por ejemplo, para los que convivieron con él, llámense reyes, gobernantes o gente adinerada o poderosa, vieron en Jesús un rival político, alguien con el cual había que tener cuidado con Jesucristo porque rápidamente convocaba masas. Rápidamente hacía lo que hoy llaman, ¿verdad?, los mítines políticos. Entonces Jesús estaba en un lugar y agolpaba a gran cantidad de gente. Y era contradictorio, lo veían como un rival porque era alguien que debían de bajar cuanto antes, a cualquier precio, de cualquier forma, ocupando los métodos que fueran necesarios, porque les incomodaba
como reyes, como gobernantes, que Jesús hablara acerca del reino de Dios que iba a bajar del cielo a la tierra y que quería establecer principios de vida para la gente. Y mucha gente, al hablar de Jesús como el rey de los judíos, obviamente eso era contradictorio, era desafiante. Así que no se extrañe cuando usted lea la historia mirado desde este lente, que para la gente de los poderosos o los reyes realmente no les hacía ninguna gracia que Jesús fuera tan popular. Así que aparece Jesús y causa este tipo de contradicciones. También fue contradictorio para los religiosos de la época, porque era una figura incómoda, porque continuamente recibían de Jesús las críticas, los cuestionamientos acerca de la forma en que ellos como religiosos hablaban en el templo o en las sinagogas o en la calle, ya sea por su vestimenta o ya sea por sus críticas. Y Jesús siempre estaba levantando una palabra que los incomodaba, porque los llevaba a entender de que ellos hablaban muy lindo de Dios, pero no obstante practicaban muy poco acerca de Dios. Así que Jesús fue incómodo para ellos, fue incómodo, porque los llevó a pensar si realmente los mandamientos eran algo que realmente ellos como religiosos querían guardar, o simplemente lo ocupaban como un método para poder manipular a los demás, o lo ocupaban como una herramienta para poder sacar, ¿verdad?, dinero a la gente. Muchas veces Jesús discutió con ellos por lo mismo. Pero hay un grupo, un segmento de la sociedad de la época de Jesús que son los marginados, son los pobres, los enfermos, los despreciados. Para ellos Jesús, al contrario, se transformó en el sueño, en la confirmación de que Dios mismo, en forma humana, en la persona de Cristo, había descendido del cielo para ayudarlos a ellos y para salvarlos. Así que por eso digo que la figura de Jesús, cuando aparece en escena, es a lo menos contradictoria, porque para algunos es la respuesta, para otros es algo incómodo, pero de una u otra manera lo que Jesús siempre hizo fue actuar en la verdad. Jesús siempre actuó transparentemente. En alguna ocasión, cuando quisieron pedirle razón por quién era Él, Jesús siempre se defendió de esta manera: yo he hablado públicamente, pregúntenle a cualquiera, yo no escondo nada. Pero hay un segmento de aquellas personas que más rechazaron a Jesús. ¿Y saben quiénes fueron? Ninguno de estos. Hubo un segmento mayor. Fueron los que lo rechazaron, cuyos corazones estaban oscurecidos. Una especie así como de penumbra o de tinieblas. La Biblia lo deja muy en claro, porque esta gente no dejaban que sus ojos vieran lo que realmente tenían frente a ellos. Es interesante darte cuenta de que esto es un hecho obvio. La gente tenía a Jesús frente a ellos, pero no lograban ver lo que debían ver. Hay un grupo de personas que vivían en la oscuridad. Jesús, lo obvio era que se transformó en un personaje fuera de serie. Jesús fue un personaje fuera de serie. Hizo cosas sobrenaturales. Jesús fue un personaje que está en la historia. No es algo que nos hemos inventado nosotros los evangélicos. El personaje de Jesús incluso es mencionado en uno de los escritos de Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos no creyentes más prominentes de la historia judía. Habla acerca de este personaje Jesús que levantó seguidores. Así que la persona de Jesús está fechada, está datada. Pero de una u otra manera, el Evangelio de Mateo habla acerca de esto que te estoy mencionando, acerca de la aparición de Jesús, y lo resume de esta forma. Por ejemplo, en el capítulo 4, versos 16 al 18, Mateo habla acerca de esta irrupción de Jesús y dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Habla acerca de Jesús. Y habla de que irrumpe en la historia, en una historia de una ciudad, de una nación que está asentada en tinieblas, en penumbras. Y esto a mí me hace pensar de que de una u otra forma hay momentos, hay eventos en nuestra vida que pueden pasar por delante de tus ojos y tú no darte cuenta de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Algunos logran ver a Jesús. Algunos se dejan tocar por Jesús, algunos se dejan sanar por Jesús, pero otros ven a Jesús como una figura totalmente incómoda. Así que Jesús desde entonces comienza a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Mateo dice, antes de que Jesús predique, la situación es catastrófica. Hay regiones
asentadas en penumbras, en medio de tinieblas. Y lo que empieza a hacer el cambio es la persona de Jesús. Donde empieza a ejecutarse el cambio es que Jesús, el Hijo de Dios, viene y comienza a mostrar su favor. Así que frente a este hecho es que Jesús emite estas palabras que yo acabo de mencionar al comenzar la lectura bíblica de enseñanza. Jesús sabe que hay gente que no se lo traga mucho. Jesús sabe que hay gente que está criticando mucho incluso acerca de sus enseñanzas, de sus palabras, y es a ese grupo de personas a las cuales les va a decir lo siguiente. Y le dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo o los ojos. Esto es que todo en nuestra vida depende de los lentes con que miramos las cosas. Eso está diciendo Jesús. Depende de los lentes que te pongas, es cómo vas a ver la vida. Si tus lentes están llenos de crítica, si tus lentes están llenos de desconfianza, es más, si tus lentes están llenos de oscuridad, no vas a poder ver a Dios. Todo lo que ves y con lo que te alimentas enciende o apaga el motor interno de las cosas que te van a movilizar. Así que Jesús dice que si nuestros ojos están buenos, entonces nuestro cuerpo está lleno de luz. Esta frase de Jesús no es tan difícil de entender. Y voy a volver a subrayar bastante hoy día esto, porque a veces nos acercamos a Dios pensando de que es muy difícil el mensaje de Él. Como a veces cuando tienes la actitud equivocada para leer la Biblia y piensas que te estás acercando a un libro demasiado difícil. Habrán algunos que teniendo algunos códigos básicos podrás de pronto aplicar y entender mejor el texto bíblico. Pero el mensaje general de la Biblia es fácil. Dios se acerca a nosotros, nos muestra su favor. Tienes que darte cuenta que estás alejado de Él, que mientras estés viviendo una vida llena de pecado o viviendo a tu manera, va a ser imposible que te acerques a Dios. Pero cuando usas el puente que es Jesucristo y entiendes el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, entonces puedes volver al estado original. Puedes volver a contemplar la gloria de Dios. El mensaje de la Biblia no es difícil. Este mensaje tampoco es difícil. Dice, si tus ojos son buenos, entonces puedes ver, y si tus ojos son los correctos y usas los lentes correctos, todo tu cuerpo estará sano. Estará lleno de luz. Si nuestro cuerpo está lleno de luz, nuestros ojos debieran de estar entonces, según Jesús, irradiando algo especial. ¿Amén? Pero también Jesús dice que ojos malignos son la señal de que un cuerpo está enfermo. Lo contrario, a los ojos sanos son los ojos malignos. Cuando hay ojos llenos de maldad, entonces esta es una clara señal de que mi cuerpo está viviendo en tinieblas. Hay una frase que a la gente le encanta, lo he escuchado no solo en los ámbitos cristianos, también en los ámbitos seculares. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? Y es cierto, no es mentira, es verdad. Los ojos son las ventanas del alma. El problema es lo que abrimos, ¿sí? Ese es el problema. Puedes saber fácilmente a quién tienes frente a ti con tan solo una mirada bien enfocada. ¿Cuántos errores no hubiéramos cometido si hubiéramos mirado bien antes de? Se la voy a dejar ahí como dicen los jóvenes. Porque miramos las cosas equivocadas, porque nos fijamos en cualquier otra cosa. Pero nos falta mirar a través de las ventanas del alma para darnos cuenta si esa persona que nos está hablando lindo, que tiene verso, que tiene el don de la palabra y que nos promete el oro y el moro. Y después a los años te das cuenta que nunca fue, que fue publicidad engañosa. Que te vendieron un cuento, ¿sí o no? Que te dijeron que iba a ser, pero al final no lo es, pero ya es tarde. Si tuviéramos ese discernimiento, si hubiésemos escuchado este sermón 10 años atrás. Pero también Jesús dice que entonces los ojos malignos son la señal de un cuerpo que vive en tinieblas. En tinieblas. Eso nos hace una advertencia en el versículo 35 y nos dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Debo reconocer que esto es el pasaje que al menos más me hizo quebrarme la cabeza. Porque Jesús dice, no sea que la luz que tú dices que hay en ti, o sea, ya me hace pensar de que yo estoy convencido que tengo una luz. Pero Jesús me dice,
Eso no es luz. Eso tú crees que es luz, pero eso no es luz. No sea o no suceda que la luz que tú crees que hay en ti sea finalmente tinieblas. Otra versión dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Porque los seres humanos a veces tenemos un problema. Es que estamos tan seguros de que estamos haciendo bien las cosas hasta que te golpeas contra la pared y te das cuenta de que todo lo que dabas por sentado, toda tu apuesta, por decirlo de esta manera, y estabas dándole para allá, te diste cuenta que era un grave error. Por eso que la Biblia aconseja a los creyentes y dice, no hagas eso. No pierdas tiempo, no te golpees contra la pared, no llores insuficientemente, mejor encomienda a Jehová tu camino, mejor confía en Él y Él va a hacer a favor tuyo. Amén. Pero a nosotros nos encanta dar golpes contra la pared, nos encanta dar patadas contra el aguijón, para que después, con los años más adelante, escuchemos la voz que Dios nos dice, ya, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me persigues? Como le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Pero nos encanta a veces hacer esto. Entonces Jesús está diciendo de una u otra manera que hay que tener cuidado, porque de pronto yo puedo creer que mi vida está alumbrada, que está iluminada. Y esto a mí me hace pensar en aquellas cosas que yo siento o creo como ser humano que son las que más me iluminan. Y a lo largo de mi vida como pastor, no voy a decir de todos ustedes hoy, sino que de las otras iglesias donde he estado, siempre me he encontrado con gente que termina hipotecando su relación con Dios porque piensa que las otras cosas que hacen también son tan beneficiosas para ellas o para ellos. Y voy a decir cosas, y no lo digo por nadie en particular, pero por ejemplo, alguien que me diga, no pastor, pero es que a mí el deporte me llena, ¿sí? Y puedo estar en un torneo, y puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Hay otra gente que puede decir, no, es que a mí esta actividad extraprogramática es la que realmente más me satisface. No, es que voy con mis amigas del trabajo y hacemos esta actividad y también me llena. Y no pocas veces he escuchado colocar así como una especie de balanza y decir, pastores, que no hay que ser fanático, porque también puedo encontrar plenitud en esto como en la iglesia. Y no son pocas las veces que la he escuchado, y yo creo que a eso se refería Jesús. Cuando yo termino por pensar o terminar convenciéndome de que también hay otras cosas más en la vida diaria que yo puedo hacer y que están al mismo nivel o mejor que desarrollar mi vida espiritual. No sé si me va siguiendo. Y si bien es cierto, a lo mejor hacer actividad física, a lo mejor tener algún pasatiempo, a lo mejor subirte a la montaña o de pronto tener una buena conversación, una buena comida, son cosas que podemos hacer. No estoy diciendo que no la hagas, podemos hacerla. Pero cuando tú te enfrentas y tienes una experiencia personal con Dios, tienes que reconocer que nada se compara a estar en la presencia de Dios. ¿Sí o no? No hay comparativa. Lo otro me puede gustar, me puede desarrollar, en fin, puedo a lo mejor aprender cosas, pero nada se compara a estar en la presencia de Dios. Nada. Entonces yo creo que a eso Jesús se refería cuando decimos, no, pero es que esta luz que yo creo que hay en mí, me doy cuenta al fin del día que era tinieblas. Me doy cuenta al final del día que puedo ser un tremendo profesional en algo, pero solo me oscurece. Porque estoy tan embobado en el trabajo, porque estoy tan embobado en desarrollarme como persona, en alcanzar mis logros personales en la vida, que termina ese logro oscureciendo todo a mi alrededor. Como que el hombre, ¿verdad?, que vive para trabajar, hasta que al final de sus años se da cuenta de que tiene un tremendo logro, que tiene su estantería llena de logros como el mejor trabajador de la empresa, pero para sus hijos no vale nada, porque los hipotecó por alcanzar sus logros, ¿me entienden? ¿No será que algo parecido es lo que Jesús está queriéndonos decir? La enseñanza de Jesús se extiende al verso 36, en donde él dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aleluya. O sea que si está lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Dice esta versión que me encanta. Ahora, ¿cuál es el problema con la luz para Jesús?
Hay personas que escuchan el mensaje del Señor y que tienen problemas para traer la luz de Jesús a su corazón. Están pensando que tienen luz, pero no la tienen. Están pensando que su vida está iluminando, pero no es lo suficiente. Jesús les está diciendo, hay gente que tiene problemas porque esa luz pequeña, tenue, se ha transformado en oscuridad para ellos. Déjame hablarte de esas personas que por más que se esfuerzan, no logran tener una vida radiante. Porque, ¿qué puede entonces oscurecer nuestro corazón? Déjame hablarte de tres cosas. En primer lugar, el corazón cuando se endurece. El corazón se nos puede endurecer. Miren, yo sé más o menos en qué trabajan ustedes, ¿sí? La gran mayoría de la gente de esta iglesia o es jefe, ¿sí? O es oficinista, o es directivo de algo. Entonces, muy pocos son los constructores, los albañiles, la gente que trabaja en la tierra, ¿verdad? Y no lo digo de manera discriminatoria, sino para que me entienda la figura que voy a decir. Yo, la primera vez que quise dejar de trabajar en el trabajo que hacíamos como familia, ¿verdad? En casa, cuando éramos niños, un día le dije, papá, ya estoy aburrido de hacer esto. En mi casa hacíamos pan amasado, hacíamos empanadas los fines de semana. Mi papá siempre fue panificador. Y entonces fue uno de los oficios que aprendimos, ¿verdad?, de niños. Y un día, ya teniendo como, yo creo, 15 años, 16 años, le dije, papá, yo quiero trabajar en lo que trabajan todos mis amigos. ¿Y en qué trabajaban mis amigos de la población? Iban a trabajar a la construcción. Entonces yo en ese tiempo era flaquito, ahora no. Pero ese tiempo era delgado, era flaquito, y entonces mis amigos eran todos musculosos y yo quería sacar músculo igual que ellos, entonces nos fuimos a trabajar a la construcción. Y yo, ignorante de todo lo que es el trabajo de la construcción, yo llegué muy fresco, ¿verdad?, pensando que esto era súper fácil, así que el capataz de la época, como los capataces que creo que todavía existen, ¿verdad?, me habrán mirado así como a huevo, y entonces me dijo, ya, aquí tenés una pala, un chuzo, ponete a hacer zanja. Me dijo, de aquí hasta allá al final. Yo dije, esto lo termino en 3 tiempos. Cuando empiezo a agarrar el chuzo, la pala, yo creo que no llevaba ni siquiera ni media hora. Y cuando empiezo a sentir que mis manos empezaban a transpirar, a mojarse, y ya después empezar a doler las manos, y cuando me miro estaban llenas de ampollas. No pude terminar de trabajar ese día. El capataz me agarró para el fideo, para el deseo, todo el rato, y me dijo, se nota, cabrito, que tú soy hijito de tu papá, me dijo. Y bueno, o sea, no dijo eso. Lo dijo de otra forma, ¿ok? Pero cuando tú quieres hacer un trabajo al cual no estás acostumbrado, ¿verdad?, te va a pasar eso, ¿sí? No sé si algunos han tenido esa misma experiencia. Pero después que pasó una semana, tuve que ponerme una venda y tuve que echarme algunas cosas ahí que la mamá me recetó, y entonces empecé a trabajar con una venda. Después de una semana, la segunda semana, me di cuenta de que esas ampollas se habían reventado y habían comenzado a secarse. Entonces la semana siguiente yo ahora sí podía agarrar la pala y sí podía agarrar el chuzo y trabajar, ¿verdad?, como un verdadero, entre comillas, albañil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nos pasa algo similar a nuestro corazón. Porque cuando te quieres acercar a Dios, muchas personas se acercan a la iglesia y su primera entrada es como que todo wow, todo con respeto, ¿sí o no? Todo con temor. Y viene la oración y oran. Y viene el momento de la canción y cantan. Y viene el momento de la palabra y escuchan atentamente y toman nota. Y eso está bien. Pero de pronto viene un momento en donde el pecado se acerca a sus vidas y entonces se transforma como en esta experiencia, ¿verdad?, dolorosa. Y sufren frente a su primer pecado, sufren cuando se equivocan, sufren cuando pasó el día y no oraron ese día, y entonces se sienten perseguidos todo el día. Algunos de ustedes, yo me río para mí internamente, ¿no?, pero algunos de ustedes, sobre todo la gente nueva, me llama para preguntarme cosas que la gente antigua no me llamaría jamás. No voy a revelar secretos, por cierto. Pero a veces yo escucho y por un lado dentro de mi corazón pastoral me alegro y yo digo que bueno, porque son bebés en Cristo, porque te preguntan todo y porque tienen tanto temor de no fallarle a Dios que entonces te preguntan. Pero el problema es cuando esas ampollas comienzan a ser transformadas por callos, por durezas. Y a veces eso pasa en nuestro corazón. Después pecaste una vez, 2 veces, 3 veces, eso se sanó y te diste cuenta que podías trabajar porque ya los vestigios del pecado antiguo se habían endurecido. Hay un problema para poder irradiar la luz de Cristo cuando nos acostumbramos, cuando nuestro corazón se endurece, porque eso es terrible. Así pasa con nuestro corazón. Al principio nos da temor,
mundo nos da dolor en el corazón hacer las cosas indebidas, pero el pecado, iglesia, tiene un poder endurecedor terrible, terrible. No hay nadie que no haya dado el primer paso hacia el pecado sin sentir esa advertencia interna. Hay algo que te dice que no está bien lo que quieres hacer. Hay algo que te dice, ¿verdad?, que estás haciendo algo equivocado. Pero el resultado de esto es que cuando lo cometes varias veces, entonces lo que antes nos daba temor ahora se ha vuelto un hábito agradable. Y eso es un problema. Porque la luz que piensas que estás teniendo en tu corazón se transforma en una oscuridad y no puedes alumbrar a nadie a tu alrededor. Y una segunda cosa que no permite que la luz de Cristo pueda fluir a través de nuestros corazones es el corazón que se vuelve insensible. Y es trágico, digo, como estamos aceptando y normalizando las cosas hoy, las conductas terribles, o nos estamos acostumbrando a lidiar con el dolor, con la tragedia humana, con el sufrimiento del prójimo y no hacemos nada. ¿Cuántas veces aparecen en las noticias, hablando de noticias? No, mira, esta persona en el supermercado lo asaltaron, pero nadie se metió. ¿Sí? Y es como que es lo que hay que hacer. Ah, no, mira, esta viejita la estaba asaltando, pero nadie se metió, porque obviamente me puede pasar algo peor a mí, pues, pastor. Mira, la corrupción está aquí, pero nadie se mete, porque obviamente puedo salir trasquilado. Nos estamos acostumbrando a normalizar las cosas, a ser de una u otra forma gente insensible frente a los reales problemas que están a nuestro alrededor. Y está demostrado que muchas personas sienten más intensamente las cosas o nos afectan más cuando somos más jóvenes. Cuando somos más jóvenes. ¿Será que estamos muy viejos? Miren, esto es especialmente cierto en relación incluso con la cruz de Cristo. Voy a leerles una pequeña historia que me llamó la atención. Florence Barclay nos cuenta que cuando a ella la llevaron por primera vez a la iglesia, siendo niña, ella se recuerda de que era Viernes Santo, y leyeron toda la historia de la crucifixión. Ella escuchó con atención la negación de Pedro y la traición de Judas. Oyó todo lo que dijo Pilato en el juicio, vio la corona de espinas y las bofetadas que le dieron los soldados a Cristo. Oyó que les entregaron a Jesús para que fuera crucificado, y cuando llegaron en la historia a decir las palabras y le crucificaron, parecía para ella que a ninguno de los que estaban en la iglesia le importaba. Pero la niña escondió la carita en el abrigo de su madre, llorando amargamente. Y su vocecita quebrantada recorrió el silencio de la iglesia. ¿Por qué hicieron eso, mamá? ¿Por qué se lo hicieron a él? Eso no fue justo, preguntaba ella en voz alta. Pero así es como deberíamos de sentir todos nosotros la cruz de Cristo, ¿no? Pero hemos oído tantas veces de esta historia. Hemos visto tantas películas. Hemos representado tantas veces esta obra que ya para nosotros, los cristianos de años, ya no nos da nada. Podemos cantar 1000 veces acerca de la cruz de Cristo, pero ya nos volvimos insensibles. Eso, querida iglesia, se transforma en una oscuridad terrible para nuestras vidas. Porque estamos diciendo cosas, pero no las estamos viviendo. Amén. Y da igual si la canción es antigua o es nueva, cuando le dices algo a Dios que no lo estás sintiendo, se transforma en oscuridad. Porque le estás diciendo a tu cerebro algo que no estás sintiendo. Es como cuando estás en la UCI, ¿verdad? Y el diagnóstico es difícil y te dicen: esta persona, producto del accidente, solamente tiene actividad cerebral, pero sus órganos están comprometidos y por más que usted lo toque, no tiene sensibilidad. Y a veces a nosotros como hijos de Dios nos pasa lo mismo. Le cantamos cosas a Dios, pero no lo está sintiendo. Perdón. No lo está sintiendo. Y eso es terrible. Porque un corazón insensible es un corazón que no va a poder irradiar la luz de Jesús. Y una tercera cosa, el corazón se nos puede poner rebeldes. Una persona puede llegar a saber lo que debe hacer, pero hacer lo contrario. ¿Qué es eso?
Mi papá decía, eso es porfiadez. Porfiado. Escucha, que soy porfiado, cabrón. Y a veces yo siento que en nuestra vida, Dios como que de arriba, de algún lado, nos dice, escucha, que son porfiados ustedes. Le he dicho que confíen en mí. Pero ustedes vienen a la oración y dicen, Señor, confío en ti, pero mañana salgo desesperado yo a tratar de ayudar a Dios. Tenemos el síndrome de Pérez Usa, ese que quiere tocar el arca, ese que quiere ayudar a Dios, porque si no lo ayuda a Dios, no puede con él solo. Y a veces siento que también esta situación nos afecta a nosotros, porque de una u otra manera nos comenzamos a transformar y nuestro corazón se torna rebelde. Sabemos lo que debemos hacer, pero hacemos completamente lo contrario. Es como que estamos en la presencia de Dios y Él se acerca y sentimos la mano de Dios sobre nuestros hombros. Pero ¿qué hacemos? Lo encogemos y lo retiramos y le decimos, no, déjame a mí. Yo sé hacer mejor las cosas. Y seguir el camino que conduce al país lejano cuando Dios te está llamando a casa. Como el hijo pródigo. Y a veces que querés sacarte del hombro la mano, que Dios te dice, ven, quédate aquí en la casa. Aquí quiero volver a tratar contigo. Quiero que vuelvas a sentir lo que significa ser un hijo, una hija. Quiero que vuelvas a sentir lo que significa tener un padre espiritual. Aleluya. Pero muchas veces preferimos salir arrancando, huyendo, como el hijo pródigo que quiso irse a un lugar lejano. Así que en conclusión, de esta noche, quiero decirte que revises. No vaya a hacer cosas que lo que tú piensas que estás alumbrando no es tal. En esta enseñanza de Jesús aprendemos que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Como dice San Juan capítulo 1, verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida no estaba en ti, la vida no estaba en mí. ¿En quién estaba la vida, iglesia? En Él estaba la vida. Y la vida, o sea, Jesús era la luz de los hombres. La luz en el idioma griego es phos, que significa alumbrar, irradiar. O sea, en otras palabras, es lo que logra cortar la oscuridad con la luz. Aleluya. Alguna vez escuché esta frase, que la oscuridad en sí no existe. Que la oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Así que cuando a veces decimos, es que siento que estoy dando botes, es que a veces siento que estoy chocando contra una pared, es que le hablo a Dios y como que Él no me contesta, siento que mi vida es una tiniebla, es una penumbra, déjame decirte que la única respuesta que tengo para ti en esta noche es que estás viviendo de esta manera porque tienes ausencia de luz. Y a lo mejor tus esfuerzos son simplemente como prender un fósforo. ¿Ha hecho usted ese ejercicio? Me imagino cuando se va, como decimos, se va la luz, se va la energía. Y usted es un fósforo. De hecho, el fósforo es una palabra griega, fos, luz. Y te sirve a lo mejor en un lugar bien oscuro para alcanzar a lo mejor a moverte un poco. De vez en cuando chocas con la mesa y vas caminando y ¡pum! Yo a veces siento que algunos de ustedes en la vida cristiana están así. Y llegan el domingo todos moreteados, ¿verdad? Y no se cansan de golpearse. No se cansan de golpearse, pero están felices con su fósforo. Pero en Él está la vida. Amén. Y tú quieres estar con tu fósforo. Pero en Él está la vida. Amén. No sé si logras comprender, yo sé que eres inteligente y lo entiendes. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El peor error que puedes cometer es conformarte con una luz tenue que en el fondo es una oscuridad para ti. Porque a menos que Cristo venga e ilumine tu vida, no vas a poder mirar claramente tu futuro. Así que Jesús ha traído la luz del conocimiento de Dios que nos permite llenar nuestros corazones con su Espíritu Santo, y con esa virtud entonces del Espíritu Santo en nuestra vida recién puedes irradiar de bendiciones, escucha bien, a los que están en tu casa.
venir a la iglesia y no perderte ningún culto. Puedes no perderte ningún grupo de vida. Puedes escribir en el WhatsApp todos los días si tú quieres. Puedes llamarme a mí todos los días o a la pastora si quieres. Pero escucha bien, si la luz de Jesús no está dentro de tu corazón, no puedes bendecir a tu esposa, a tus hijas, a tus hijos. No puedes ser bendición. Porque Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento: yo te bendeciré a ti y tú serás bendición. Amén. Entonces no puedes bendecir a otros si primero tú no estás experimentando la bendición de Dios en tu vida, la luz de Cristo, que no es lo mismo que la luz divina. Esto era un chiste para los que veían novelas antiguamente. Que había una viejita, ¿verdad?, que decían que pertenecía a una iglesia tipo secta evangélica. Decía: se llama la luz divina. Esa viejita era acuática, esa viejita, ¿verdad?, era miedosa, esa viejita andaba: no, ¿qué tengo que hacer? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la luz de Dios. Tener el Espíritu Santo en tu vida, que te da la seguridad de saber que si estás experimentando un problema, cual sea este que estés viviendo, la luz de Dios ilumina tu vida, te hace entender qué es lo que te está pasando a ti, a tu familia, a tus hijos, y entonces tomas autoridad de Dios. Porque si tu familia, escucha bien, iglesia, estás asentado en una región o se ha transformado en una región de tinieblas, la luz de Cristo tiene que alumbrar. Amén. No puedes irte de aquí para decir: sí, qué lindo estuvo el servicio, había mucha luz de Dios, pero llego a la oscuridad de mi casa como toda la semana. No puede ser. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de ustedes. Así que, por eso que la Biblia habla de que los que creemos en Jesús somos hijas e hijos de luz. Entonces, ¿por qué, pastor, me cuesta tanto acercarme a Jesús en este tiempo? Por esto que el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 4, versos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó, escucha bien, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cierra tus ojos, por favor.